Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Cuyazos. Hoy voy a presentar qué es la ley de Boyle. La ley de Boyle es cuando el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué vendría significando esto? Que a mayor presión, menos volumen, y a menor presión, más volumen. Bueno, pues a continuación le voy a mostrar un experimento de la ley de Boyle. Aquí les muestro los instrumentos que vendrían siendo una jeringa y un pedacito de masmero, como también podría decir cenúo. Pues lo primero que tenemos que hacer es introducir el pedacito de nube adentro de la jeringa y también introducir el émbolo. Al hacer esto vamos a sacar todo el aire posible y tapamos y presionamos la parte superior de la jeringa. Al hacer eso sacamos todo el aire posible y comenzamos a empujar el émbolo hacia atrás. Al hacer esto se puede notar un cambio significativo en el volumen de la nube. ¿Por qué vendría siendo esto? Este cambio vendría siendo porque el aire se expande. Al aire expandirse significa que hay una menor presión. Y esto vendría significando el cambio de volumen que, como dice la ley de Boyle, a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. También, si se dan cuenta, cuando introducimos un poco más, se puede notar otro cambio, que la nube se vuelve un poco más pequeña, como se muestra ahora mismo. Así es cuando se extrae y así es cuando se mete. Muy bien, en esta sección del video hablaré sobre la ley de Charles. Esto indica que entre mayor temperatura esté sometido un gas, más volumen tendrá. ¿Pero por qué? Esto sucede porque cuando hay mayor temperatura, las moléculas del gas van a empezar a chocar entre sí y a generar espacio, es decir, va a haber mayor volumen va a ocupar. Pero si pasa lo contrario, es decir, si la temperatura es menor, las moléculas se van a ralentizar, haciendo que ocupe menos espacio ahí, y esto hace que ocupe menos volumen, por ende. Entonces, esto indica que temperatura proporcional al volumen. En este caso preparé un experimento para comprobar esta ley. Los materiales son una botella, fundamental, un globo, inflado ligeramente, pero se puede caer. Esto para sostener en un recipiente. Hablo de este recipiente que va a contener agua caliente y un mechero para encender la estufa. Y además, un recipiente con agua fría. Empezamos calentando la estufa. Let's go. Muy bien, ya que el agua ha alcanzado una alta temperatura, procedo a, apagarla. Ahora voy a agarrar este recipiente y lo voy a ubicar acá, con mucho cuidado. Dejo esto acá y procedo a sacar el agua fría y estar acá. Lo que haré a continuación es, si la temperatura va a aumentar, el volumen adentro de la botella va a aumentar claramente, como acaba de pasar. El globo se ha inflado porque el volumen ha aumentado, porque la temperatura ha aumentado. Si hago lo contrario, es decir, y la botella se contrae un poco. Si hago lo contrario, las moléculas se van a calmar, no van a estar tan excitadas y por lo tanto, en teoría, el globo va a caer eventualmente. El proceso puede ser un poco largo, pero eventualmente caerá el globo.
Por si acaso añadiré un poco más de agua. Y como se puede ver, ya ha caído. Muy bien, en esta sección del video vamos a hablar de una ley de Gauss que indican que la temperatura y la presión son directamente proporcionadas. Pero el volumen siempre se mantendrá constante. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Un ejemplo de qué pasaría cuando los cambios de presión y temperatura son muy abruptos es lo que pasó con el Titán, puesto que al haber un cambio de temperatura entre lo que es la atmósfera principal, que es arriba del mar, y lo que es abajo, hizo una implosión. También porque mientras más bajo estemos en el mar, más frío es. Para poder demostrar este experimento necesitamos una lata, algo con que poder agarrar la lata una vez aumente su temperatura, un mechero y un recipiente con agua fría, preferiblemente aluminio para que se enfríe mucho más rápido. Pues comencemos con el experimento. Principalmente pues ponemos la lata evitando que se caiga a los lados. Antes que nada quiero poner una lata. La lata se tiene que llenar con 1 centímetro de agua como mucho. Ahora sí, ponemos la lata, encendemos el fuego, se calma. Muy bien, durante este proceso la temperatura va a aumentar en la lata y el agua que está dentro va a hacer que el vapor fluya. Una vez que el vapor esté completo, vamos a agarrar con este trapo en la parte superior de la lata, vamos a voltearlo y lo vamos a poner en el recipiente con agua fría y el cambio abrupto de temperatura va a crear una implosión. Apagamos el fogón para evitar accidentes. Con el trapo lo ponemos arriba, damos la vuelta y lo ponemos aquí. La implosión no se logra ver a simple vista, esta fue muy menor. Sin embargo, se nota ver algunas abolladuras en la lata. Vamos a ver, esperando un poquito más de tiempo, a ver si ocurre un cambio más brusco. Pero ya de por sí se empiezan a notar las abolladuras en la lata. Bueno, el cambio de temperatura hace que la presión disminuya también de forma muy abrupta. Al momento de colocarse en agua fría, como la presión disminuye, va a intentar hacer que el volumen se atrape. Pero principalmente lo que son directamente proporcionales son la temperatura y la presión. Al haber cambios de temperaturas tan bruscos como fue ponerlo en calor máximo y después pasarlo a un frío máximo, esto hace que la presión interna varíe de formas bruscas. Pase de estar en una temperatura máxima a una presión máxima, a una temperatura mínima a una presión mínima. Esto sería el perfecto ejemplo de lo que pasó en lo que fue el Titán. Gracias por su atención. Hola a todos, en el día de hoy les voy a compartir una demostración que tiene que ver con la tercera ley de los gases ideales, la ley de Avogadro. Yo antes de comenzar con el experimento les voy a comentar un poco sobre él. Avogadro fue un físico químico italiano que fue profesor de física, pero es mayormente reconocido por formular la ley de Avogadro, donde se relaciona el volumen que ocupa un gas con la cantidad de gas contenida en un recipiente, dejando la temperatura de la presión constante. Después de esta introducción, pasemos al experimento. Para tener en cuenta hacer este experimento se necesita un recipiente, vinagre, bicarbonato de sodio y globos. Con lo siguiente, se echará un poco de vinagre en el recipiente.
Luego se introducirá un poco de bicarbonato en el globo. Luego de eso, se introducirá la boquilla del globo en la boquilla del recipiente. Esperamos un momento y ¡wow! Con esto podemos observar si aumenta la cantidad de gas, aumenta también el volumen. Como también se ve que si baja el volumen de gas, la cantidad de gas también baja su volumen. Muchas gracias, esto fue todo por hoy y así se dio a conclusión la ley de Avogadro o también la tercera ley de los gases ideales.